roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle loor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltado, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Estaremos estudiando esta mañana la protección de Dios
a su pueblo. Acá en el Salmo 61 tenemos la lección para este día. Leeremos el Salmo. Dice: Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para los que lo conservan. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. ¿A dónde acudir en tiempos de problemas? Encontrar a alguien que se preocupe, te entienda y te ayude. El salmista, que llevó una vida de dolor, de angustia, escribió las mejores expresiones de alabanza y también las mejores formas que expresan su desesperación buscando el socorro de Dios. En el Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sigue diciendo en el versículo 5 y 7, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Ciertamente, cuando leemos estas expresiones del salmista, concordamos que Dios es la fuerza suprema de los santos, que Dios es la fuerza suprema de los que le temen, y Él es la fuerza suprema de sus hijos. Por eso Hebreos 13, versículo 6, nos dice de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Pedro, con su pluma inspirada, escribía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos debemos lidiar con problemas en esta vida. La forma en que enfrentamos los problemas revela nuestra fe en Dios. ¿Por qué podemos confiar en la protección de Dios cuando estamos en problemas? Aquí el Salmo 61 es un ejemplo de confianza en la protección de Dios. Este Salmo de David. Aquí tenemos la oración de acción de gracia de un rey, camino de regreso a su trono, de donde había sido expulsado por su enemigo. Se cree que esta fue la rebelión de Absalón, el hijo de David, que se levantó para quitarle el trono. Y él tuvo que salir de su palacio y huir. Pero clamó a Dios en ese tiempo de angustia, en tiempo de persecución, donde su vida estaba en peligro. Y Dios le dio el triunfo y lo hace regresar a su palacio. Podemos encontrar aquí la protección de Dios a su pueblo. El Salmo 61, del 1 al 7, tenemos una hermosa expresión de confianza. La oración de David: oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Escucha mi clamor, oh Dios. Un grito agudo y penetrante, buscando decididamente la protección de Dios cuando no hay nadie que te pueda ayudar. Nos imaginamos el lamento, la petición de Jesús ahí en el Getsemaní.
Lucas nos dice en el capítulo 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Rogó, clamó, buscó la protección, la voluntad de Dios. Nuestro Dios asiste, nuestro Dios escucha, nuestro Dios responde. Dios escucha y responde los gemidos de su pueblo. Por eso Jesús enseñando decía ahí en Mateo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y aquí en Lucas 18 tenemos esta reflexión o lo que Jesús dice con respecto a la oración de fe, aquí en el capítulo 18, versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios escucha, y este ejemplo que pone Jesucristo es muy importante. Los hombres a veces se levantan y hacen justicia, pero Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Padre hará justicia a sus santos, a los que le piden? Él está oyendo, por eso oramos con fe, con confianza. La oración de fe del justo puede mucho. Nosotros tenemos esta protección de Dios y la podemos buscar en oración, donde quiera que estamos. Como decía el texto del versículo 2 del Salmo 61, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desfallezca, cuando nuestro corazón desmaya. Dios es nuestro refugio. El 6:8 dice, día sobre día añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para los que lo conservan. La gracia de Dios es suficiente. Pablo oró pidiendo por un mal, por una enfermedad. Él le llamó un mensajero de Satanás, que era una enfermedad que aparecía de tiempo en tiempo en su cuerpo y le hacía sufrir. Él dijo que pidió en 3 oportunidades a Dios y Dios le respondió y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia del Señor es suficiente cuando nuestra oración no es respondida y estamos ahí aplastados por la enfermedad. Sabemos que hay un Dios que está atento, que nos ayudará. A veces, por ciertas razones, es permitido que pasemos por algún momento de dificultad, pero Dios está con nosotros si permanecemos fieles. Ora en tiempos de problema. Ahí en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos ese acceso, lo tiene usted, lo tengo yo. A veces nos abruman los problemas y decimos, no sé qué hacer.
cuando la puerta, la línea está directa al trono de Dios para tratar el problema con el Señor. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Ahí en 1 Juan 5, 14 y 15 dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Él oirá nuestra oración y nos dará siempre lo mejor, siempre lo más oportuno. Fíjese que orar con audacia, porque le obedecemos y hacemos su voluntad. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos, si estamos haciendo la voluntad del Señor, si lo amamos profundamente, si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Nosotros podemos pedir, como dice 1 Juan 3, 22, y Él nos dará todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Tenemos un respaldo delante de Dios, refugio y fuerza en momentos de problema. El versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Él ha sido nuestro refugio en el pasado contra el pecado. Cuando nos dimos cuenta que nuestra alma estaba manchada por el pecado y estos dulces textos sonaron en nuestros oídos como hermosas melodías, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto iluminó cada rincón de nuestro corazón dándonos esperanza, porque Dios ha sido nuestro refugio y cuando nos aplastaba el pecado y su destrucción, pudimos encontrar en nuestro Señor misericordia. Pablo le escribe a los hermanos en Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 5, y les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces Él ha sido nuestro refugio en ese momento de separación, aún en las tentaciones. El Señor es nuestro refugio. Hablando de la vestimenta del soldado romano, Pablo escribe con respecto al cristiano aquí en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. En medio de las tentaciones, Él nuestro refugio, dándonos la vestimenta espiritual necesaria para resistir. Contra cada enemigo, Él está con nosotros y nos da la fuerza que necesitemos. Ahí en Filipenses, en el capítulo 4, en los versículos del 4 al 7, podemos leer: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el refugio nuestro. Confiemos en el Señor siempre para recibir la fortaleza en tiempo de angustia. Él es nuestra torre fuerte. Él ha sido siempre nuestro refugio y nuestra torre fuerte frente al enemigo. La comunión divina. Dice el versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Hoy es el tabernáculo, es la iglesia del Señor. El lugar donde somos trasladados después de bautizarnos. Somos trasladados al reino de su amado Hijo. El Señor nos añade a su iglesia. Y 1 Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Dice el texto de 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y al estar en la iglesia nosotros estamos en los lugares celestiales. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 3, anima a los hermanos el apóstol Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando entramos en el tabernáculo de Dios, que es la iglesia, y entramos en la comunión con Dios y somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, nosotros estamos gozando de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta comunión es limpiadora, porque nos lava de nuestros pecados. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice el versículo 4, yo habitaré en el tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esta es una expresión que se usó mucho en la Biblia. Y Jesús la usó cuando habló respecto a Jerusalén. Aquel día que Jesús subió a ese monte y miró a la ciudad de lejos. Y él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo de sus alas y no quisiste? Nosotros tenemos seguridad bajo las alas del Altísimo. Estas bendiciones espirituales que gozamos, la herencia de los que temen a Dios. Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice el versículo 5 del Salmo 61, porque tú, oh Dios, nos has oído mi voto, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Pablo le escribe a los hermanos luego de decirle que recibían toda bendición espiritual. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todos los obedientes al Evangelio estaban predestinados a participar de este propósito eterno de Dios, y en ese sentido reciben esa herencia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Y Eclesiastés 12:13 nos dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuestra conversión y las bendiciones de Dios nos ponen bajo el cuidado de Dios. Estas bendiciones espirituales, nosotros estamos
bajo ese cuidado de Dios. La misericordia y la verdad de Dios, según el versículo 6 y 7, dice: día sobre día añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para los que lo conservan. Dios tiene piedad de nuestras angustias. Santiago 5:11 dice: aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La verdad nos fortalece en el dolor y la prueba cuando estamos dispuestos a obedecerla. El Salmo 40, versículo 1 y 2, el mismo David escribiendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces es Dios y esta figura que el salmista usa, que lo hizo sacar del pozo de la desesperación, el lodo cenagoso, donde cada paso que intentas dar te hundes más, pero es Dios quien puede sacar de ese fango del pecado y poner nuestros pies sobre peña firme, enderezar nuestros pasos, y entonces nuestro corazón se llenará de expresiones de alabanza, como dice el salmista: mi boca se llenó de cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. Dios ofrece perdón, guía, fortaleza, consuelo, si confiamos en su misericordia y obedecemos su palabra. Respondiendo a la protección que Dios nos proporciona, aceptar su voluntad. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Problema del pecado: obedecer el Evangelio, ser restaurado a la fidelidad. Problema de la duda: la fe. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Problema de tentación: tenemos 1 Corintios 10:13, donde se nos habla con respecto a la tentación, que no es ninguna tentación nos va a destruir, sino que junto con la prueba viene la salida. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios estará ahí dándonos la protección necesaria en cada momento, en los tiempos, en problemas de preocupación. Filipenses 4, de el 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a Dios por la ayuda que Él nos puede dar. Él es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, alabado sea Dios por su protección. Gracias a Dios que por la liberación que Él nos da, nos ha guardado y nos protege. Por eso se nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: regocijaos.
Filipenses 4:4. La adoración surge de la acción de gracias. Obedece a Dios todos los días. Cada mañana estamos conscientes de que somos personas débiles y llenos de falta. Por eso nos encomendamos a Él y luchamos cada día para honrarle, haciendo el bien y lo correcto. El obediente a Dios accede a su protección. Entonces venir a Cristo para descansar, tomar su yugo, porque esa fue la invitación del Señor Jesús, diciendo ahí en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí en el 9:23 de Lucas también tenemos un buen consejo que leeremos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros podemos tomar esta resolución de seguir al Señor y tendremos la protección de Dios. Necesitamos vivir por la fe. Según de Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Entonces, como conclusión, la protección de Dios en tiempos de problema está disponible para todos los hombres, para cada cristiano. Obedezca a Cristo, sea fiel a Dios. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos viven bajo la mano protectora de Dios. Y eso es muy importante. Nosotros podemos conseguir su protección cada día. Él nos ayudará en cada momento, aún en las aflicciones más difíciles de la vida. Promete estar con nosotros para guardarnos y darnos la victoria final. Y aún en la hora de la muerte estará con nosotros. Él nos acompaña en esta vida y nos guiará a su descanso eterno para siempre, manteniendo nosotros nuestra fe. En el capítulo 10 de Juan, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Entonces, no demos por sentada la protección de Dios. Somos hijos de Dios, pero Él va a proteger a los que hacen su voluntad. Vive en la obediencia diaria y alabanza de Dios, de nuestro Dios Todopoderoso. Es el consejo que tenemos para hoy. Dios tiene cuidado de su pueblo. Él protege a los suyos, pero también esta protección depende de mi comunión con Él. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y podamos nosotros mantenernos fieles para alcanzar todas las promesas de Dios y gozar de la comunión y de la protección de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil Él me llevó. Cantaré la bella historia
Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder. Piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor.